Muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a este tiempo de reflexión bíblica. Me complace tenerte nuevamente aquí. Gracias por estar ahí y por acompañar a este tu servidor en este tránsito de la meditación, reflexión en la palabra del Señor. Vamos hoy a ver que el Señor nos tiene algo muy especial en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 14. Se encuentra en pantalla y dice así, muy cortito, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este versículo a menudo no nos gusta mucho cuando nos encontramos con él y preferimos pasarlo un poco rápido, pensando pues en que nosotros somos escogidos y punto. No estamos dentro de esa categoría. Y con frecuencia no tomamos en cuenta o ignoramos deliberadamente, lo dejamos de lado, el reflexionar en lo que conlleva este versículo, en lo que significa este versículo, en la connotación que el Señor Jesús le quiso dar. Y resulta que podría ser peligroso hacerlo porque pudiéramos pasar por alto ciertas consideraciones específicas que nos concierne a todos. A mí, a ti y a cualquiera de los que estamos caminando en Cristo Jesús. Es un cuidado, es un alerta para estar siempre atentos, estar a cuentas con el Señor y sentirnos seguros siempre de que somos parte de aquellos llamados escogidos. Porque está escrito en la Biblia, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, preste atención a aquello de estar firme porque pudiera caer, pudiera estar en una situación que no pensó y de pronto ser hallado desprevenido, no estar alerta y pudiéramos estar pasando aquellos de los que somos llamados, pero no necesariamente escogidos. Bueno, interesante es también remitirnos al contexto del cual forma parte este versículo, y es la parábola del rey y los invitados a la boda, ¿no? En esta parábola Jesús cuenta o narra que el reino de los cielos se parece, es semejante o es parecido a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y vamos viendo, versículo a versículo, el símil o el significado espiritual que tiene esta historia, que parece ser acá del mundo, pero tiene realmente una conexión con todo el plan de Dios, ¿no? Un rey es el rey de los cielos, es Dios, e hizo fiesta de bodas a su hijo. Claro, las bodas del Cordero son las bodas de Jesús con su iglesia, ¿verdad? Y dice el 3, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Este es el primer llamado porque vemos aquí que hay, en cierta forma, 3 llamados que se hacen aquí para estas bodas. Este es el primer llamado en que simplemente llama, ¿no? Es decir, el mensaje del Evangelio es predicado, ¿no? En forma general. Pero dice que los convidados simplemente no quisieron venir, ¿ok? No quisieron venir. Mucha gente escucha la palabra, pero no le interesa, sigue su camino y no ha pasado nada. Luego, en el verso 4 se nos narra de un segundo llamado, porque dice que volvió a enviar a otros siervos, es decir, volvió un segundo llamado. Y esta vez los siervos dijeron de parte del Señor, con la orden de su Señor, de su amo, de su rey, he aquí, he preparado mi comida.
y explica que ha dado lo mejor de sí, ha hecho un esfuerzo en preparar algo exquisito, porque dice, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Aquí ya el rey manda a explicar mejor y a poner la cosa mucho más interesante, porque está haciendo énfasis en lo que está ofreciendo y explica más claramente, no, con un mayor atractivo, lo que él va a ofrecer o que está ofreciendo para estas bodas a todos aquellos convidados. Entonces hay un segundo llamado que se hace aquí, explicándolo mejor, y vemos que en muchos casos la palabra es explicada a mucha gente de una manera más completa, más compleja, más integral. Sin embargo, el verso 5 dice que ellos, al escuchar este segundo mensaje, sin hacer caso, se fueron, presta mucho la atención, uno a su labranza y otros a sus negocios. Verso 6, y otros tomando a los siervos, incluso los afrentaron y los mataron. En el segundo llamado, se fueron a pesar de que escucharon y entendieron mejor que los del primer llamado, que fue más simple, pero el uno dijo, mira, no puedo porque tengo que ir a cultivar, a cuidar mis cultivos, a mi campo, y tengo que hacer labranza y estoy muy ocupado con mis cosas. Qué pena decirlo, pero hay muchos que escuchan la palabra y dicen, bueno, estoy un poco ocupado, no tengo el tiempo, tengo solamente disponible para atender mis quehaceres. Y otro dice a sus negocios. Hay otros que están muy ocupados y dicen, no tengo el tiempo porque mi empleo, mi trabajo, mi carrera profesional demandan mucho tiempo, y estas cosas que tú me dices están bonitas, interesantes, pero no tengo tiempo porque debo dedicárselo a mi trabajo, a mi negocio. No estoy peleando duro para poder pagar los estudios de mis hijos en grandes universidades, aquí o en el exterior. Tengo planificado un viaje por Europa o me voy al Asia, Hong Kong, qué sé yo, o en definitiva, quiero hacerme una casa o estoy construyendo una y me cuesta bastante, entonces tengo que trabajar mucho para tener lo suficiente para terminarla. O tengo algunos propósitos, ¿verdad? Que necesitan mucha atención. Y qué pena, pero desechan, aún entendiendo mejor de lo que se trata, que los del primer llamado. Y verso 6, el tercer llamado. Hay otros que inclusive afrentaron a sus siervos y los mataron. Qué pena, pero hay sectores en el mundo en donde van a predicar el evangelio los misioneros y son perseguidos, correteados, afrentados, incluso los matan. Desde la época de Israel, porque esto fue predicado por el Señor Jesús para los tiempos en que él vivió, ¿verdad? Y siglos anteriores a los profetas los habían perseguido y los habían matado. De hecho, un cántico triste de llorar, Jesús lloró frente a Jerusalén unos días antes de su muerte, dijo, Jerusalén, ¿no? Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero tú mataste a tus profetas, los perseguiste, ¿verdad? E incluso a él también, que fue considerado un profeta en su tiempo, lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Estos son los que llegan al extremo de incluso a perseguir a aquellos que llevan el evangelio, el mensaje de la paz, de la salvación, y matarlos. Entonces aquí viene el enojo del rey, que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto parece
hablarnos acerca del final de los tiempos, del apocalipsis, donde va a haber un holocausto y en definitiva va a ser arrasada la humanidad y todo el planeta tal como lo conocemos ahora. Este estado de cosas que hemos conocido va a desaparecer, va a ser quemado, dice segunda de Pedro también, ¿no? Y la gente será muerta en cantidades increíbles, una tercera parte de la humanidad, otra tercera parte de la humanidad, en fin, Apocalipsis nos habla aquello de una manera muy, muy terrible, ¿no? Entonces, ahí es como que Dios hace una reflexión, ¿no? Con el Señor Jesús y le dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los que fueron invitados no se lo merecieron. Entonces, ahí dice, vayan a la salida de los caminos, a las plazas, a donde quiera, por las calles, donde pase cualquier clase de persona y llamen a todos, invitándolos a las bodas, a todos los que ustedes encuentren. Y esto habla claramente de la apertura que hace el Padre para que el mensaje de su Hijo Jesucristo sea también proclamado entre las naciones no judías, es decir, nosotros los gentiles. Nos fue traído el Evangelio a nosotros como gentiles porque no éramos nosotros originalmente convidados, pero en vista de que aquellos a quienes vino Jesús, por quienes vino Jesús, ¿verdad? A los suyos, que era el pueblo judío, no lo recibieron. Y entonces se abrió el compás para los gentiles, ¿verdad? Y ahí entonces fuimos nosotros convidados. Y dice que los siervos cumplieron la encomienda del rey y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenos de convidados. Esto nos habla de que hay más gentiles que los propios judíos aceptando al Señor. Y luego viene un pasaje muy interesante que termina con el versículo de hoy, que dice que el rey entró para mirar a los convidados y de pronto notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda, es decir, alguien que estaba afeando la magnificencia de ese evento, de las bodas de su hijo. Y fue y le preguntó y le dijo, amigo, qué hermoso, ¿no? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él no pudo decir nada. Dice, enmudeció, se quedó callado. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando sino de aquel o de aquellos que se cuelan sin tener ropas limpias? Aquellos que están llenando las iglesias religiosamente, tal vez con el mero ánimo de escuchar porque les gusta, pero no se interesan en recibirlo al Señor y hacer de Él su Señor, de ser creyentes y además obedientes a Él, de permitir que el Señor transforme sus vidas y convertirse en esclavos suyos por amor, renunciando a todos sus apetitos, a sus sueños de este mundo, por cumplir los sueños de su Señor. Y lastimosamente, la mayoría de iglesias o muchas iglesias están, podríamos decir, hasta llenas de gente que realmente no busca al Señor para convertirlo en un rey, sino simplemente con un ánimo religioso de sentirse agradados en cuanto ellos escuchen y también como que están cumpliendo con el Señor y autojustificándose, porque por el hecho de ir a una iglesia tal o cual y tener una hermosa compañía, escuchar un hermoso mensaje, ya estoy bien. Es todo lo que necesito y me basta con eso, ¿verdad? Pero esto es lo que puede pasar con aquellos que no están vestidos para la boda, ¿no? Que el rey le dijo a los que le servían, átenle de pies y manos
y échenle en las tinieblas de afuera, es decir, sáquenlo de las bodas de mi hijo, porque no merecen, no está vestido de la manera correcta con las ropas limpias de las que nos habla Apocalipsis cuando el apóstol Juan vio a un número de gente que alababa al Cordero y todos tenían ropas blancas, ropas limpias, ¿no? Y dice, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El hecho de que una iglesia esté llena no significa que todos van a ser salvos. Aquí el Señor Jesús dice que llama a muchos y muchos llegan a las bodas, pero no están vestidos de la manera adecuada porque no han hecho un voto de renunciamiento y de identificación con el Señor Jesús, no han hecho una decisión firme de rendirle sus vidas a Él para que Él sea el rey y Él pueda darles ropas limpias, ropas adecuadas para las bodas del Cordero, que significa el habitar toda la eternidad con el Señor Jesús en gloria. Mi pregunta final es, ¿seré yo uno de los escogidos? ¿Tendré ropas blancas como las que el Señor quiere que todos vistamos para estar en las bodas del Cordero? ¿Estarás tú con ropas limpias? ¿Estás seguro de estar dentro de los escogidos? Dios quiera que no te halle dentro de los que han sido llamados, pero no dieron su paso. Estuvieron prácticamente en las bodas, pero tuvieron que ser sacados, como la cizaña al final de la siega, cuando los siervos le dijeron al dueño del campo, Señor, ¿quieres que cortemos toda la cizaña? Y él dijo, no. Al final, cuando haya la siega, ahí, cegado todo, se apartará lo que es cizaña y se dejará a un lado lo que es el trigo. Bendito sea el Señor que nos hace un llamado ahora para reflexionar en esta escritura y que el Señor y su Santo Espíritu te guíe a una respuesta adecuada. Padre, te damos gracias por este tema de reflexión necesario y justo que tú nos has traído en esta mañana. Que tu Santo Espíritu sea guiando a cada uno de los que escuchen este mensaje y nos lleven a una resolución. Si acaso no estamos entregados de verdad o realmente a ti y tú no eres todavía el Rey de nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos guíe a hacer esa decisión para que podamos recibir ese traje blanco y limpio apropiado para las bodas del Cordero, porque pronto el Señor Jesús, tu unigénito, vendrá por su iglesia y solo estaremos los que realmente tengamos ropajes dignos. Señor, quédate con nosotros este día. Guárdanos de todo mal y a nuestras familias con nosotros. Y también llévanos a vivir una vida conforme tú quieres, conforme te agrada. Señor, aumenta nuestra fe. Bienvenido.